Iniciar este panel en el que vamos a discutir el tema de la industria cultural, de las publicaciones, y nos acompañan Deborah Holst, que es una gran editora y tiene una gran, importante empresa cultural que se llama Trilce. Es investigadora, museógrafa. Sus libros también han desprendido curadurías y han desarrollado diferentes fenómenos culturales, y también pues su trabajo como gestora cultural ha sido muy relevante. Bienvenida, Débora. Muchas gracias, gracias por la invitación. Nos acompaña también Óscar Mendoza, y Óscar forma parte de un gran proyecto cultural que se llama Malpaso, y él es gerente de plataformas digitales, y además pues él nos va a dar una perspectiva acerca de qué sucede con estas plataformas, estos nuevos usos para la industria editorial, y cómo se esperarían que un legislativo pudiera incidir tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista jurídico. Y nos acompaña también Tomás Granados. Tomás pues es un editor de muy amplia trayectoria. Entre lo más reciente pues fue su director editorial en el Fondo de Cultura Económica, y tiene una gran empresa editorial que se llama Grano de Sal, que en estos momentos pues es de las grandes e importantes empresas editoriales de México, y con una perspectiva muy original, muy especial, tanto de autores como de contenidos, y en ese sentido pues nos va a dar su testimonio acerca de qué es lo que está pasando en la industria editorial, en su proyecto. Y pues vamos a comenzar con Débora. Bienvenido, Tomás. Gracias Arturo, gracias Gabriela por la iniciativa. Hola Óscar y Débora. Pues muchísimo gusto, muchas gracias por permitirnos estar aquí en el foro con ustedes, discutir parte de la problemática que tenemos todos los involucrados en estas diversas empresas culturales, en estas diversas industrias culturales, sobre todo en que se ha llegado a nombrar como industria naranja, y de alguna manera, bueno, los desarrollos que estamos sufriendo, muchos de los grupos con los cuales nos estamos contactando, es esta propuesta de la reactivación económica post-pandemia, y esta manera en la cual estamos nosotros pues intentando estas nuevas fórmulas, y sobre todo llevar la voz de todos nosotros, de nuestra comunidad, a la tribuna, llevar las voces de nuestras necesidades, cómo vamos a integrar esta plataforma. Nosotros hicimos una plataforma base, pero evidentemente estamos tocando tierra con todos los diferentes segmentos para ir incrementando las necesidades que tenemos como comunidad en cada uno de los segmentos de las bellas artes, de las artes aplicadas, de todo lo que lleva pues este gran conglomerado de industrias naranjas. Y muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes todas estas dudas que tenemos y todas estas ideas que queremos impulsar desde los diversos partidos para llevar una oferta diferente, una oferta que nos urge a todos nosotros a discutir en la Asamblea y de alguna manera en las cámaras, en la cámara que nos corresponde. Y bueno, pues vamos a dar una pequeña introducción que estamos haciendo aquí todos. Muchísimas gracias, Débora, Tomás, Óscar. Estamos esperando a otro de nuestros compañeros e iniciamos. La industria editorial y las publicaciones antes y después de la crisis. Nos ha tocado enfrentar y padecer una de las peores crisis provocada en su inicio por la pandemia, pero que se complica ante el desplome de las economías, el desempleo, el cierre de empresas y fuentes de trabajo. Se estima que la caída en la facturación de la industria editorial es casi de un 22%, que el cierre de las librerías es del 35% y que se dejan de producir al año unos 25 millones de ejemplares. La piratería se ha incrementado entre un 20 o un 25%. Todo esto según los cálculos de la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Ha tenido efectos devastadores, especialmente en la cultura de nuestro país y entre todos sus rubros.
en la industria editorial y en las publicaciones. Esto se agrava con el cierre de librerías y puntos de distribución, así como la falta de programas y políticas de amortiguamiento. En la plataforma de campaña que estamos defendiendo para que llegue a ser la agenda legislativa del Frente Va por México, proponemos un gran panorama post-pandemia de económica y una nueva condición para la cultura y para las industrias culturales, con un régimen fiscal para la cultura que incida directamente en vertientes como la industria editorial y su producción, distribución y consumo en diferentes plataformas. En este nuevo documento que estamos presentando, veremos los problemas y alternativas que nos mostrarán algunos de los editores más importantes del país y actores específicos del rubro que nos van a compartir su testimonio de cómo se vive, de cómo se sobrevive a la pandemia, así como lo que debieran ser las propuestas y programas para la reactivación de este sector de la cultura. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Te escuchamos, Arturo. Sí, pues me gustaría iniciar con Deborah Holst para que nos dijera cuál es la situación que guarda Trilce. Después de que esta editorial, repito, ha sido también gestora de museografías, de investigaciones y ha provocado movimientos de revaloración de símbolos y de productos o elementos de la cultura mexicana como el rebozo, por ejemplo, y que estas investigaciones pues han llegado a un terreno muy fértil y en ese sentido pues nos interesaría mucho saber qué situación guarda Trilce, sus producciones, las diferentes iniciativas que ha tenido Trilce y Deborah Holst en estos momentos de pandemia. ¿Qué situación estás viviendo, Deborah? Bueno, primero les agradezco que alguien se preocupe por la cultura. No es común escuchar que existan, digamos, planteamientos de origen que estén anclados como uno de sus ejes principales en la cultura, lo cual a mí me da gusto, por lo cual participo tanto en esto como en cualquier otra plataforma para hacer escuchar nuestra voz. Creo que, bueno, a Oscar no lo conozco, pero con Tomás, pues ya tenemos muchos años de conocernos y desde luego Arturo, y bueno, pues sabemos que ante todo somos trabajadores independientes de la cultura, hemos desarrollado una larga carrera en favor de aquello que consideramos indispensable, es decir, nuestra labor es en ese sentido un poco suicida, porque a pesar de todas las circunstancias y de todo lo que hemos padecido a lo largo de los años, hemos continuado. Desde luego, la situación de las editoriales independientes es mucho más dramática que la de otros aspectos de la cultura. Yo haría una precisión, yo no creo que estemos viviendo una post-crisis, yo creo que la crisis la hemos vivido a lo largo de muchos años, Claro. Es decir, hoy estamos viviendo lo que hemos vivido en este país porque es una consecuencia de la falta de políticas públicas que han existido a lo largo de muchos años. No es algo que se haya adquirido o desarrollado con este sexenio. Desgraciadamente tenemos un gran malestar en la cultura y ese malestar en la cultura nacional es la absurda dependencia del Estado como único proveedor de los recursos para desarrollar nuestras actividades. Y esto se entiende porque, bueno, el presupuesto de cultura se le da a una secretaría, esa secretaría tiene como una especie de embudo que supuestamente tiene que derramar esos recursos a todas las áreas de la cultura, que bueno, pues somos millones de personas y que representamos, como ya todo el mundo bien lo sabe, el 3.4 del PIB, cifra socorridísima, pero que en realidad pues no se refleja en la bonanza ni en el desarrollo de actividades que podemos tener todos nosotros.
Entonces, durante muchos años, quienes hemos estado pues al frente de diferentes movimientos, conferencias, etcétera, hemos planteado la necesidad de cambiar ese modelo de acción. Lo platicamos con gobiernos anteriores, con legisladores. Digamos, esto no es una novedad. Mencionaste la economía naranja, pues una serie de términos y de preceptos que se manejan de otra manera en otros países. Sin embargo, aquí, bueno, pues lo que nosotros realizamos y muchos otros, los teatreros, bailarines, etcétera, se toma como una especie de divertimento, y si lo puedes hacer, qué bien, y si no, pues ni modo, te damos las gracias, pero no se toma seriamente el papel que jugamos como productores económicos, culturales, y el imprescindible papel que jugamos todos quienes producimos bienes culturales. Es un drama porque no importa el signo de los partidos, no importa quién haya estado enfrente de las diferentes administraciones, el resultado siempre ha sido el mismo. Tomar a la cultura como una actividad que desarrolla la Secretaría de Cultura, todos los demás se lavan las manos, y bueno, eso nos tiene sumidos en esta terrible crisis porque no hay salida. Como la Secretaría de Cultura pues no tiene recursos, pues entonces ya todo el mundo se amoló, cuando nosotros deberíamos de tener acceso a los fondos de la Secretaría de Economía, a los fondos de Nafinsa, a los fondos de donde fuera, con actividades y con un pensamiento económico político que hoy no existe. Entonces, si a mí me apuras y me dices, no, es que las crisis de las librerías, bueno, pues todo esto se debe también a un letargo de los propios actores. O sea, yo no quiero poner a todo del otro lado, y es que los gobiernos, y es que no entienden. Es muy fácil estirar la mano y decir, denme un apoyo y otro apoyito y bla, bla, bla. Y en cierto sentido, pues hemos sido cómplices de esta manera de actuar, digamos, de los diferentes gobiernos que a mí me han tocado, ¿no? Siempre es buscar el apoyo, buscar la beca, buscar el apoyo. Pues así no se puede sobrevivir, y sobre todo, se los digo yo, que llegado a cierta edad, o sea, me parece un poco ignominioso participar en un concurso, ¿no? Para 100,000 pesos, donde hay 800 jóvenes que deberían de tener ese recurso y no yo. Porque yo ya tengo un portafolio, pero una persona como yo pues no tiene acceso a ninguna otra salida más que estas muy raquíticas avenidas que de repente abre, bueno, pues lo que era el Fonca, o etcétera, ¿no? Bueno, entonces hoy además en el sector editorial estamos ahora sí en este momento peor que nunca, porque no tenemos una representación para el libro y la lectura. Mal que bien, la Dirección General de Publicaciones, que no era una representación ni del libro ni de la lectura, pero empezó a tratar de cumplir esa función con, porque así además digamos, lo señalaban ciertos lineamientos de la ley del libro y la lectura, que, bueno, lleva años ahí estacionada y que ojalá el legislativo finalmente sí le dé salida, que es una de las actividades que sí ha realizado el legislativo durante esta legislatura, tratar de darle salida a la ley del libro y la lectura. Y bueno, hoy no tenemos una instancia que logre reunir, enfocar las necesidades tanto de los editores independientes como de los editores grandes, como de los usuarios, que esos son, digamos, los que deberían de ser el interés de todos, el lector. Está cada quien jalando para su lado, como lo hemos hecho constantemente, como siempre. No es algo que haya cambiado, y lo vuelvo a repetir específicamente ahora. Entonces, esta situación nos deja en el desamparo, porque desde luego tenemos un director de la casa editorial del Estado, del Fondo de Cultura Económica, que está muy bien, no nos vamos a meter en ese tema,
pero ¿quién se encarga de todo lo demás? O sea, ¿qué hay con las coediciones, con la promoción de la lectura, con la promoción del libro a nivel nacional e internacional? Entonces, nosotros estamos totalmente dejados de la mano de todo, no quiero decir de Dios porque no es el caso, sino no hay una instancia a la cual dirigirnos. Y todo el mundo se echa la pelota porque pues eso a mí no me corresponde, y cultura dicen pues véanlo con el Fondo de Cultura. Pues el Fondo de Cultura es un editorial, porque se va a tener que hacer cargo de los problemas del resto de las editoriales. En el sentido estricto somos competencia, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes agujeros que hoy estamos padeciendo. Agrava la crisis, eso sí, porque no hay quien discuta, ni pelee, ni salga a la defensa de los intereses del gremio desde el sector estatal. Y por otro lado, pues tenemos un gremio debilucho, hay que decirlo. O sea, cuesta mucho trabajo mover no solo a la gente de publicaciones, sino a los gremios en general. Tenemos hitos, desde luego, el haber logrado Eficine, Efiteatro, Efiartes y recientemente Efilibros. Se lo debemos al lobbying y al trabajo que hicieron los diferentes gremios para lograr por lo menos este pequeño resquicio para mantenerse vivos, ¿no? Y yo clamaría, ¿sí? A nivel general, no solo de una facción ni de otra facción, sino de un llamado de atención de la necesidad que hoy padece la cultura, en específico el sector editorial en este país. Desgraciadamente no son suficientes las voces que se han escuchado en este aspecto. Pues se toma como algo, ay, ya escribió otro artículo, el otro ya dijo no sé qué, pero la emergencia real que estamos viviendo hoy, y no necesariamente ni únicamente por la pandemia, o sea, me choca que ese sea el pretexto, porque nuestra emergencia viene de mucho más atrás. Claro. Por otro lado, bueno, pues se dejaron de comprar ediciones en la Secretaría de Educación Pública, cosa que nos hizo trizas para muchos. Bueno, pues le podías vender un libro, 2 libros. El sector legislativo trabaja con gente que ya conoce para hacer sus libros, y con gente que tiene ahí a paga, o no sé a cómo, pero horrible la manera en que funciona, cómo se determinan los libros que se hace con el sector legislativo. Entonces nos falta como encuadrar muchas avenidas que serían muy benéficas para el sector. Creo que tenemos genios de la edición, de escritores, etcétera, que merece este sector que exista una revolución alrededor de cómo vamos a organizarnos, ¿no? Bueno, ya brevemente, gracias. Gracias, Débora. Ese es el testimonio de Débora Holst. Y si alguien conoce el sector público y el sector editorial independiente, pues es Tomás Granados, que ha sido un editor independiente mucho tiempo en diferentes editoriales que ha fundado, particularmente ahora con Grano de Sal, pero también conoce el sector público, conoce ese gran gigante editorial que es el Fondo de Cultura Económica. Y en ese conocimiento que tienes, Tomás, me gustaría muchísimo que nos dieras su testimonio. ¿Qué es lo que está pasando y qué expectativas tenemos para, como dice Débora Holst, pues salir de esta prolongada crisis que se ha acentuado con la pandemia, pero que en efecto ya son muchos años que la industria editorial ha hecho llamados en todos los sentidos acerca de una crisis que se ha venido postergando? Entonces, ¿cuál es tu punto de vista, Tomás? ¿Nos lo puedes compartir? Bueno, pues primero, muchas gracias, Arturo. Gabriela, qué buena iniciativa. Más allá de tu destino electoral, me parece esencial que se discuta el tema cultural. Por muchos aspectos, más allá de que sea el entorno en el que yo me haya movido, creo que esto tiene que ver con la identidad nacional, tiene que ver con, y la identidad nacional tiene 2 planos: cómo nos reconocemos a nosotros mismos y qué imagen proyectamos
fuera de nuestras fronteras. Entonces me parece que es un buen eje, un buen centro para organizar después un montón de otras cosas de políticas públicas que pasan por otros sectores, pero creo que puede ser un ángulo muy original para estructurar una propuesta política más amplia. Yo coincido con esta idea de Débora, que también la dices tú, Arturo. La crisis que estamos viviendo hoy no es más que la punta adicional de una crisis permanente. Esta crisis permanente, lamentablemente, nos habíamos acostumbrado a vivir en ella. Hoy que se ha agudizado esa crisis, hay varias opciones. Una es intentar volver a la situación previa a la pandemia. Yo creo que sería un error. Esa situación era mala. Claro. Entonces, esta coyuntura tiene que ser como para tratar de barrer un poco, no voy a decir que de arriba hacia abajo, como se ha intentado, pero sí esta idea de replantear los fundamentos de la acción cultural en nuestro país, tanto la pública como la privada. Y ahí creo que tenemos sintonía, Débora y yo. Digamos que si todas las discusiones en torno a la cultura pasaran solo por la acción del Estado, sería una discusión relativamente pobre. Y no es que sea una discusión sencilla, pero debe verse en el conjunto de lo que los privados, los agentes por sí mismos, nosotros como Débora, como Óscar o como yo mismo, podemos hacer. Entonces quiero empezar haciendo antes de, quiero hacer una pequeña disquisición, arrancando con una cosa más o menos obvia, ¿no? Que todos estamos de acuerdo en que el libro y la lectura son importantes, pero es muy hueca esa expresión. ¿Qué quiere decir que sean importantes el uno y el otro, el libro y la lectura? ¿Por qué deben ser importantes y en qué sentido nos gustaría que hubiera un auge del libro y la lectura? A mí me parece muy importantes dos aspectos de esto. Pero ya dije por qué, porque la lectura y el libro forman parte de la actividad cultural que nos ayudan a construirnos en lo individual y en lo colectivo como nación. Pero la concepción de digamos, la acción estatal, sobre todo, a favor del libro y la lectura, tendría que tener dos objetivos centrales. Uno es favorecer la diversidad, es decir, que haya muchos libros muy distintos que se contrapongan, que haya lo mismo Biblias que libros sobre el pensamiento agnóstico, que haya libros de ciencia y libros de filosofía, que haya libros para niños que no hablen de menstruación y otros libros que al revés celebren pues la menstruación. Quiero decir, estoy simplificando, ¿no? En esta idea de la bibliodiversidad es esencial. No queremos que haya muchos libros solo por un afán cuantitativo, sino porque haya una enorme diversidad, un abanico muy amplio de temas, de enfoques, de autores, para que lleguen a muchísimos lectores. Entonces, un tema esencial es que cualquier actividad gubernamental o privada debe estar encaminado a incrementar la diversidad de los libros. Una de las maravillas de las prácticas culturales como esta es que es relativamente barato hacer libros y puede haber de muchísimos enfoques. Y yo creo que eso es un atributo que hay que defender. Un poco con esto quiero, el extremo caricaturesco es el contrario. Gabriel Saída ha dicho que es mucho mejor tener 1000 libros con 1000 ejemplares que un libro con 1 millón de ejemplares. Es decir, son los polos extremos, ¿no? De la nula bibliodiversidad, muchísimos libros, un solo libro muy barato que llega a todo el mundo. Ese es un escenario catastrófico. El escenario ideal es el que haya muchísimos títulos para sus propias poblaciones de lectores, ¿no? Y después está el segundo tema que a veces nos perdemos en la conversión en la industria editorial, porque lo más importante de todo es que haya acceso a los libros, lo cual no quiere decir necesariamente que seamos dueños de los libros. Es decir, a tu espalda, Arturo, a tu espalda, Débora, veo un montón de libros que son de ustedes y qué maravilla, todos queremos tener nuestra biblioteca personal, es un timbre de gloria construirla, darle forma, etcétera. Pero no es esencial que seamos dueños de los libros. Ojalá pudiéramos, pero en el último de los casos, lo importante es que esos libros lleguen a los lectores, sean leídos y transformen a la persona. Simplemente como marco conceptual previo a cualquier intervención. Después también es muy importante que distingamos que tú, Arturo, empezaste hablando de asuntos presupuestales y también Débora lo abordó, de la acción del gobierno. Desde luego que es esencial
que el Estado participe en distintos planos, pero me parece que es muy grave cuando el Estado se asume como principal editor, principal generador de los libros. Es el caso que vemos con los libros de texto gratuito, que como concepto es esencial, es decir, el acceso a un libro para la formación básica es indiscutible. Eso es un derecho, a lo mejor se ha manoseado mucho la idea de que son derechos humanos, pero el derecho humano al tener el libro de formación básica, yo creo que deberíamos poder formular que es tal cosa, un derecho. Lo que no necesariamente está bien es que haya uno solo y necesariamente hecho por el Estado. Y luego el Estado muchas veces, yo creo que hoy es muy notorio esto, ha renunciado a sus funciones como regulador y como promotor. Entonces, no solo se trata de que se genere un presupuesto fantástico para que por caricaturizar, el Fondo de Cultura Económica pueda hacer más libros, sino que debe el Estado actuar para que los privados tengan más actividad entre sí. ¿Cómo se puede lograr? Favoreciendo que haya menores costos de transportación, dando ayudas para que sea más fácil rentar un local donde se ponga una librería. Con esto quiero decir que la acción del Estado no es solo publicar libros, sino estimular que muchos más actores participen. Y yo creo que eso también va en sintonía con lo que dice Débora. En la crisis previa a esta pandemia, digamos que todos nosotros, o muchos actores culturales, éramos becerros y al Estado le veíamos cara de ubre, ¿no? Entonces lo que necesitábamos era ir a buscar y tratar de sacar algo de leche. Lo ideal es que deje de tener esa enorme importancia que tiene el Estado como el gran generador, sino que ayude a que haya pues, las condiciones para que prospere la acción privada. Porque creo que es el único modo, con la intervención de editoriales como Malpaso, Trilce o Grano de Sal, la única posibilidad de que alcancemos una gran bibliodiversidad es que haya muchos actores que generen libros, muchos escritores, muchos ilustradores, muchos traductores, muchos fotógrafos, que cada quien haga un poco lo que pueda y lo que prefiera para sus propios lectores. Entonces, un poco estoy también haciendo una defensa de la iniciativa privada cultural. Claro. Que requiere estímulos más que, quizá no tanto estas compras que nos hacía el Estado, que siempre son una bendición, pero más contribuir a que haya condiciones para que actúen los privados, ¿no? No ser esta ubre de la que sale el recurso para nosotros los becerros, sino que genere un sistema en el que el mercado pues sea mucho más amplio. Yo creo que el gran problema de nuestro país es que el mercado del libro es pequeño en todos sus aspectos. Hay pocos agentes, pocos autores, pocos editores, pocas librerías, pocas bibliotecas. Creo que ese tendría que ser uno de los temas más angustiantes, el reconocimiento de que el mercado es pequeño. Y de nuevo, y con esto voy a acabar esta primera intervención, un modo de incrementar el mercado podría ser solo con acción estatal. Por ejemplo, lo que en algunos casos se ha hecho, Educal es resultado de una acción estatal que en algún momento alguien llegó al diagnóstico de decir, lo que necesitamos es más librerías, hagámoslas nosotros, que el Estado cree de origen apoyando a privados y demás, pero parece que la acción pudiera ser esa. El Estado toma sobre sus hombros ser el gran actor. Yo creo que esa es una política chata, de largo plazo y no es funcional. Lo ideal es que participe con imaginación, mediante créditos, apoyos muy puntuales a la capacitación, a capital de trabajo, etcétera, para que la iniciativa privada de pequeña escala, que somos la mayor parte de los actores culturales, pudiéramos tener mayor presencia y hiciéramos crecer ese mercado. Más adelante, si quieren, en alguna otra circunstancia, Débora y yo también hemos hablado como de la necesidad de inventar nuevas políticas públicas, ¿no? Hay en este momento, hemos visto algunos ejercicios, pero no me gustaría ahora entrar en ese tema, simplemente cierro esta primera visión. Y solo para decir en unas palabras, ¿cómo estamos nosotros en lo particular, en Grano de Sal, intentando pasar esta crisis? Un tema esencial es asociándonos entre pares, haciendo mucha mayor acción colectiva en editoriales semejantes, que van desde acciones administrativas que nos reduzcan costos,
campañas de ventas entre editoriales semejantes, mayor cercanía con los libreros de nuestra misma escala. En fin, se ha dado un fenómeno muy interesante de solidaridad que está lejos de, que combate la idea del sálvese quien pueda, y es muy pronto para decir si va a ser suficiente, pero lo que sí está ocurriendo es que hay un crecimiento de este tejido entre pares para tratar de sobrevivir colectivamente. Pues muchas gracias, Tomás, por este valioso testimonio que nos estás dando. Y pues un asunto muy, muy importante es la manera como el libro pasa por diferentes plataformas y cómo el libro y la cultura se insertan en una sociedad de servicios. Y en ese sentido, cómo la cultura también debe ser considerada como parte esencial de la economía, de una economía que hemos visto se ha transformado en las últimas décadas en todo este mundo de servicios por venta en línea, por diferentes maneras en que el libro se transforma. En ese sentido, el libro pasa al cine, pasa a diferentes guiones y además el libro adopta formas en diferentes modalidades y, repito, diferentes plataformas. En ese sentido, ¿nos podrías decir, Óscar, cuál es la experiencia que han tenido ustedes en Malpaso, la que tú tienes como gerente que estás manejando las plataformas, y qué esperarías tú de la legislación, de un poder legislativo que atendiera de manera precisa las necesidades que tienen ustedes en las publicaciones y en las diferentes plataformas? ¿Qué esperarías y qué situación están viviendo? Sí, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Hola, Gabriela, Débora, Tomás, Ignacio, ahí que está como de incógnito, Arturo. Buenas noches. Pues sí, justamente yo soy gerente de plataformas digitales para el Grupo Malpaso. Y bueno, si bien antes de la pandemia teníamos una especie de crisis, como ya bien lo ha marcado Tomás, bueno, pues con la pandemia explotó todo. Pero las plataformas digitales, la verdad, nos ayudaron muchísimo. ¿Por qué? Simplemente porque las librerías cerraron, todo el mundo enloqueció en todos los sentidos y en la extensión de la palabra, y entonces, ¿qué hicimos todos? No solo los mexicanos, sino ¿qué se hizo en el mundo? Bueno, nos pusimos a ver Facebook y nos pusimos a ver Netflix y nos pusimos a la computadora y el celular. Y en una de esas, gracias a las plataformas digitales, nuestras ventas digitales subieron. Ahora es importante remarcar que las plataformas, cuando me refiero a plataformas digitales, me refiero a libros físicos y libros digitales, ¿no? La distribución de libros físicos subió, obviamente todo el mundo empezó, bueno, no todo el mundo, pero las ventas a través de plataformas digitales subieron, me estoy refiriendo a Amazon, en ventas físicas, y también subió la lectura de ebooks, que esto es importantísimo porque el ebook es más barato, ¿no? En ese sentido, bueno, siempre le había dicho a mi jefa, la directora comercial de Malpaso, aquí en México, Alejandra Alvarado, que sería importantísimo que se tuviera acceso en distintos niveles, ¿no? Se tuviera acceso a libros digitales, por ejemplo, en bibliotecas públicas. Que se tuviera acceso a libros digitales en las escuelas públicas, me refiero. Que se promoviera la lectura, porque estoy muy de acuerdo con lo que decía primero Débora y después Tomás, hay que hacer más lectores, ¿no? Si bien nosotros somos, voy a llamarlo así, los productores de la información, necesitamos del otro lado lectores y necesitamos a alguien que nos ayude a crear esos lectores. Nosotros hacemos nuestra chamba, tenemos nuestros equipos de marketing, tenemos mil y una actividades, pero necesitamos que alguien nos eche la mano también a crear lectores. ¿Cómo yo creo que nos podrían ayudar a crear lectores? Simplemente, en un primer instante, pues desde la escuela, dándoles acceso a los libros, a los niños, ¿no? Yo recuerdo en mi primaria, la biblioteca de mi primaria era chafísima, qué bárbaro.
Y pues eso es parte creo que eso es parte de la chamba del Estado, ¿no? Claro. Entonces, si uno mejora las bibliotecas, primero de las escuelas básicas y de las bibliotecas públicas, yo creo que se podrían hacer como más lectores. Y me gustó mucho algo que dijo Tomás, de esta de la multibibliografía o la diversidad bibliográfica. Usaste así un término, creo que así más o menos, Tomás. La biodiversidad. La biodiversidad, sí. En una cuestión pues, más bien anecdótica, yo vivía en Nueva Zelanda y entonces me llamaba mucho la atención que los niños iban a las bibliotecas. Y entonces, o sea, después de la escuela los niños estaban emocionados por ir a la biblioteca y entonces me hice amiguito de uno, no sé qué, y le dije, oye, ¿por qué te gusta tanto ir a la biblioteca? Y me dijo, pues es que ahí hay cómics. Entonces ya fuimos los dos y lo primero que uno se encuentra en una biblioteca neozelandesa son cómics. Así, estantes y estantes y estantes de cómics. Y de todos modos los niños van y van a leer y después de los cómics está la literatura juvenil. Entonces hay alguno que otro despistado que dice, bueno, ya me aburrí de los cómics y después se van a la literatura juvenil y entonces así los engancha el Estado. Eso es una política de Estado, me parece brillantísima. ¿Por qué? Porque los niños están en un lugar seguro, porque están leyendo cómics, porque están haciendo algo que les gusta y porque al mismo tiempo están ayudando a la iniciativa privada, a estas empresas que hacen cómics. Y a su vez, estas empresas que hacen cómics contratan a un dibujante, contratan a un ilustrador, contratan a un autor, no sé qué. De esta manera se están formando lectores. Me parece que es importante que desde el Estado nos ayuden a la iniciativa privada a formar lectores. Regresando a mi labor en la editorial, yo creo que una de mis tareas justamente es facilitar a los lectores o a estas personas que estén interesados en mis libros a que les lleguen. Si bien no los puede, si de repente no puedo mandar un libro a la Sierra de Chihuahua, no sé qué, pero tienen Wi-Fi, esa persona va a poder leer mis libros. Creo que el Estado debería tener ciertas políticas que nos ayudaran a llegar a todos por medio de distintas plataformas, como bien lo dices, Arturo, por ejemplo, ya sea por libros físicos o por libros digitales o incluso por audiolibros, ¿no? Que ya ese es un tema bien interesante, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que esa es mi opinión. Obviamente necesitamos apoyos, necesitamos escucharnos desde la iniciativa privada al gobierno y viceversa. ¿Para qué? Para estar como en el mismo canal de conversación. Y eso es lo que opino. Okay. Oscar, muchísimas gracias Gracias por tu testimonio. Hace un momento estaban tocando dos temas que son muy importantes dentro de la plataforma que está presentando Gabriela Sodi, que es el tema de la reactivación económica, el tema de la participación de la cultura en el Producto Interno Bruto. Hay varios cálculos que se han hecho, pero el del INEGI es de 3.4%, que en un volumen general de 20 millones de millones, pues es bastante grande y desproporcionado en relación a lo que se presupuesta para la cultura. Y otro tema que mencionó Gabriela Sodi hace un momento es el tema de la reforma fiscal que ya se ha anunciado, que está por presentarse en la siguiente legislatura y que será una oportunidad importante para proponer cuál es el peso, cuál es el significado y algo muy importante, pasar de los diferentes estímulos que mi crítica es que se han quedado en parches, porque originalmente fueron parches que se hicieron, el 226 fue un parche que se hizo porque no había fundamento constitucional para la cultura en 2004, en 2005, y nos hemos quedado con parches de estímulos fiscales que además varían los montos cada año, alguna vez son 50 millones, otros son 150, pero si vemos la proporción del estímulo fiscal en relación al volumen de la economía de México, pues no solamente es insignificante, es nada. Por eso,
un régimen fiscal para la cultura posibilitaría que la cultura entre a los números de la macroeconomía. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ven ustedes esta situación? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué oportunidades ven? Estamos hablando de una economía o de un presupuesto que pasaría a algo así como 15 millones de millones, 15 billones de los nuestros, y que en este momento anda por el orden de 7 millones de millones, 7 millones 700 mil, y que con la reforma fiscal se pretende incrementarlo al doble, hacia unos 15 millones de millones. De allí, pues los cálculos más conservadores para un régimen fiscal de una actividad como la cultura, pues sería por ahí del 1%, 150 mil millones, que evidentemente tendrían que invertirse en sectores productivos. Y estos sectores productivos, como lo mencionaba Deborah Holtz, tenemos diferentes estudios de la UNESCO, del mismo Tratado de Libre Comercio y de las diferentes economías que han invertido en cultura. De cada dólar, de cada euro, de cada peso que invierte el Estado, recupera 6 o recupera 10 veces lo invertido. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Qué piensan sobre esto? Débora, por favor. Yo quisiera nada más hacer una acotación. Perdón. Pasemos a la siguiente pasada que lo comenté en el chat. Primero que todo, muchas gracias. Sí, evidentemente, lo que estamos escuchando permanente es que necesitamos como una nueva estructura, un nuevo tipo de administración, como un modelo diferente que no sabemos realmente cómo lograrlo. Tampoco pensamos que los tiempos legislativos, si es que llego o no llego, como decía Tomás, quién sabe cuál es el destino, pero la discusión es la que hay que poner al centro y decir, bueno, ¿qué tipo de nueva administración, de nuevos estímulos, esta parte tan antigua donde todos estamos mamando y bebiendo sobre lo mismo y no podemos terminar de orquestar estas fórmulas de ser autónomos o de ser creativos? Estoy escuchando, por ejemplo, en el caso, y lo escuchamos permanentemente, ¿no? Cómo buscamos una fórmula nueva. Este encierro nos permitió encontrar nuevas maneras de acercarnos a lo que cada uno de nosotros hacemos. Lo que dice es que este encuentro entre pares, estos nuevos tejidos que estamos armando todos, estos nuevos encuentros que nos estamos dando en diversas formas, creo que son súper rescatables, creo que van a cambiar muchísimo la manera en que nos vamos a acercar a esta otra nuevo encuentro entre nosotros y no nada más es de una parte de los trabajos del Estado, del legislativo, el crear estas fórmulas, sino que tiene que ser vis a vis, tiene que ser de ida y vuelta en los dos aspectos. Esta parte donde estamos viendo que una vez más el Estado antiguo, con ese anquilosamiento que hemos vivido la mayoría, menos el joven, la mayoría de nosotros, donde el Estado decide cómo es el texto, cuáles son los contenidos del texto, qué debe de tener el texto, una vez más nos vienen agobiando, nos vienen poniendo en la mesa un poco de este asombro de regresar otra vez a estos textos del Estado y escuchando a un Estado tan amplio, tan abierto, donde los pequeños están siendo formados como un público de consumo estético real, y estas nuevas fórmulas donde Arturo y yo hemos estado trabajando con muchísimos jóvenes creativos de las nuevas generaciones, de lo que traen todas estas plataformas de la inteligencia artificial, que a nosotros muchas veces nos cuesta saber qué parte de derecho es nuestro, qué parte de derecho es de la inteligencia artificial. Y sí, efectivamente, lo que dice Débora, ¿no? Acabo de terminar un libro para un partido y estos amarres que tienen, esta dureza que tienen estos textos legislativos o estos textos de capacitaciones políticas o estos textos que, aunque el tema puede ser muy apasionante, siempre tienen unos amarres extraños, raros, que van cerrando y van encasillando a los creativos dentro de fórmulas editoriales que no entendemos muy bien, ¿no? Entonces, la petición aquí, siempre hacemos como una primera ronda como para escucharnos y después como una ronda para ir concluyendo
Y aquí la petición sería, ¿qué haríamos? ¿Cómo haríamos entre todos encontrar fórmulas administrativas nuevas, ¿no? Fórmulas que nos permitan a todos ser parte activa, real, de los procesos que no nos vamos a quitar porque el infection and affection de cada uno de nosotros está metido en todo nuestro ser. No podemos terminarlo y ya no tenemos muchas edades como para transitar otros caminos. ¿Cómo haríamos, cómo buscaríamos para que estas nuevas administraciones pues fueran concretas y fueran reales y pudiéramos nosotros, la gente que está en el mundo de la cultura o en los universos culturales, realmente tener una participación activa y poder vivir de estas participaciones activas, ¿no? Muchísimas gracias. Te escuchamos, Arturo. Sí, pues Débora, está la pregunta. ¿Qué esperarías? Esta pregunta que hace Gabriela Sodi. ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las alternativas? No, bueno, Ujú. las políticas son todas, las alternativas hay que buscarlas, porque estás hablando de un problema muy, muy complejo. Es decir, obviamente en este sexenio no vamos a ver un cambio administrativo porque no les interesa, porque no hay la suficiente incidencia del sector cultural para lograrlo por muchos factores. ¿Qué sí podemos esperar? Bueno, por ejemplo, que la gente que nos represente en la Cámara tanto de diputados como de senadores tome seriamente este reto y esta serie de problemas, porque no es uno solo, y que sepan llevarlo a los cauces que merecen, porque generalmente, digamos, la bancada que pues está a cargo de la cultura, con todas las múltiples representaciones de los partidos, pues lo que les interesa supuestamente es ampliar el presupuesto de cultura. Y siempre todo se ha afincado en cuánto dinero hay para la cultura. Pues eso no quiere decir nada, la verdad. Sean 12, 13, finalmente todos sabemos que el 90% se va a sueldos, salarios y demás. Y finalmente lo que urge es una política, ¿no? Si no cambia nada que haya 100 millones de pesos más o 100 millones de pesos menos. O sea, cambiar el enfoque de por qué estamos luchando. Digo, el caso más obvio ahorita lo estamos viviendo con Chapultepec. O sea, yo nunca he visto algo más ridículo que el caso Chapultepec, es de enfurecer. Y creo que las baterías de muchos compañeros, a quienes respeto muchísimo, han estado mal enfocadas porque a mí no me importa si un proyecto de un museo es mejor que otro y si Chapultepec, ¿dónde está el dinero? Claro. Que me digan, ¿dónde están los 3,000 millones de pesos que iban a Chapultepec? ¿Qué se ha construido en un año? Obvio no se va a construir nada. Entonces siempre tenemos, digamos, estamos como en el terreno equivocado y mientras no trabajemos en esta construcción de un futuro que implica la confluencia de diferentes dependencias, voluntades, incluida la sociedad civil, en el fin de un objetivo común, todo va a seguir siendo parches y pólvora en infiernillos. Se pueden hacer cosas muy concretas, sí, y yo pelearía por ellas. Por ejemplo, debe de existir un presupuesto para la digitalización de los contenidos de todo mundo. O sea, que Tomás pueda digitalizar, que Oscar pueda digitalizar. O sea, ese debe de ser un presupuesto del Estado con asegúnes, etcétera. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que no tenemos otra manera de hacerlo. Entonces, se puede hacer de esa manera o bien asignar a la Secretaría de Economía una partida para que nosotros podamos acceder a esos recursos, no desde cultura, se lo suplico, no desde cultura, desde otros ámbitos que no sean la Secretaría de Cultura, porque todos acabamos en ese mismo embudo y nunca alcanza y siempre hay la prioridad que tengo que hacer el festival de San Juan Chamula y yo qué voy a saber, y esto tiene que ver totalmente, como lo decía Tomás, con otras avenidas. En tanto no logremos vislumbrar que la fortaleza de quienes conformamos en el país, que todos somos productores independientes, o sea, todos, el 99%, 1% será o 2% el Estado, pero no hay
no hay políticas que nos fortalezcan en ese sentido. Entonces, yo sí podría pensar en una lista de políticas muy específicas que tendría que pelear el legislativo en varios terrenos para fortalecer, por ejemplo, el libro y la lectura, o sea, clarísimo. O sea, la exportación del libro, ¿de dónde vamos? Ya recientemente se declaró que la Feria de Frankfurt era una porquería, que para qué exportábamos nuestros libros. Oye, es la presencia de este país, es nuestras voces, o sea, trabajamos para nosotros y para todo el mundo, y para que todo el mundo abreve de lo que nosotros producimos. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que hay políticas específicas que podríamos pensar de manera muy detenida y ver cuáles serían los canales y cuáles serían los canales de salida en términos presupuestarios. Creo que ahí está el quid de todo el asunto, porque la manera como se ha estructurado hasta ahora, bueno, por ejemplo, ¿cuánto tiempo peleamos el mecenazgo? A ti te tocó una parte, Arturo, creo que todavía estabas, o sea, la cuestión de abrir las posibilidades del mecenazgo para esas, por ejemplo, sí son cuestiones legislativas, puramente legislativas. La asignación de recursos para bibliotecas, la necesidad de que en las bibliotecas escolares que existan y que se nutran de contenidos que no solo provienen de los libros que produce el Estado, ¿no? Claro. Yo cuando iba a los concursos de la SEP me daba risa, o sea, porque llegaba yo con los 3 libros que me costó la vida producir y llegaba el Fondo de Cultura con 27 cajas. Y yo decía, bueno, ¿qué es esto? ¿A quién se le ocurre que el Estado abra una convocatoria para comprarle al Estado? O sea, nunca lo pude entender. Y a la persona que yo le dijera esto me decía, no, pues es que tienen que estar los libros del fondo. Fantástico que estén los libros del fondo, pero que no los pongan a competir conmigo en un concurso abierto. Entonces, son múltiples cosas, cada renglón, bibliotecas, digitalización, que creo que hoy es lo que manda, poder tener recursos para que cada quien organice su plataforma, todo esto que se deriva de esta nueva manera de actuar, tanto en la lectura como en la publicación, merece atención específica, y creo que sí se debe de llevar al pleno varios de estas, bueno, además de ampliar todo lo que se da en recursos fiscales, como ya lo dijiste, Arturo, a todas las artes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, logramos Efilibros, que bueno, ya es un triunfo, pero nos están dando 500,000 pesos para un libro. O sea, perdón. Digo, obviamente hay libros que sí cuestan eso o menos, pero y solo 2 proyectos, pues ¿cómo va a ser eso posible? Entonces, creo que hay muchísimo por hacer. La Alianza de Editores Mexicanos Independientes, a la cual pertenecemos Tomás y yo, y que ha sido una de las grandes luchas de la cual me enorgullezco en la vida, ha tenido esta bandera permanente de la bibliodiversidad, y ahí se encuentra el quid del asunto. O sea, con 500 librerías en el país no lo vamos a lograr. Si el Estado pretende que ellos van a hacer las librerías para subsanar que no hay librerías, pues no va a suceder. O sea, Francia, ¿qué hicieron? Ahí viene la otra acción legislativa. Se baja lo que se le cobra a las librerías por consumo de luz al 70% durante tantos años, de aquí a que arranque. Se baja el impuesto sobre la renta que pagan las librerías, se baja, y así lograron que las librerías fueran un negocio para el señor que vive en San Juan Chamula, donde el Estado ni nadie va a ir a poner una librería más que el señor del barrio, que eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, todo eso requiere de acciones coordinadas y de un pensamiento de política pública. Y el legislativo, pues, debería de ser uno de los hilos que jalara esa madeja. Muy bien, Débora. Tomás, en ese sentido que estamos planteando políticas, acciones, y ahí va también la segunda parte de tu participación,
¿nos puedes decir cuáles son las diferentes experiencias por las cuales tú pensarías qué tipo de acciones debería desarrollar un poder legislativo, el Estado también con sus políticas y dentro del ámbito democrático, qué es lo que incidiría para atenuar e ir avanzando en realmente salir de esta gran crisis que vive la industria editorial? Bueno, gracias, Arturo. Ojalá tuviera yo una respuesta, una varita mágica, pero déjame empezar con un comercial, porque tiene que ver con el asunto de la reforma fiscal. Es decir, has hablado de una perspectiva que yo creo que mucha gente ha estado decepcionada hasta ahora porque no se ha hecho una verdadera reforma fiscal. Somos un país que recaba un porcentaje pequeño de impuestos, en parte porque la mayor parte de la economía es informal. Es decir, hay explicaciones y hay, siempre ha habido temores de, no sé, molestar a la bestia dormida, ¿no? Pero es un tema bien importante. Entonces, mi comercial tiene que ver con este libro, Tomás Piketty, Capital e Ideología. Este es un libro esencial para reconcebir una política fiscal más igualitaria, con énfasis en impuestos a la riqueza, impuestos a la herencia, que son palabras prohibidas o han sido palabras prohibidas en la discusión legislativa y no se diga en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, los libros nos ayudan, nos nutren para plantear cosas tan pesadas y fuertes como la reforma fiscal. Es un libro esencial. Y, perdón, nada más para seguir con el comercial, estos son libros publicados por Grano de Sal. Luego está este ingreso básico. No sé si ustedes tienen claro esta propuesta de política pública que consiste en darle dinero a las personas para que puedan hacer de su vida algo mejor que lo que ya están haciendo. Con estos, lo que quiero decir con estos libros, más allá de mi autocomercial, es que en esas discusiones profundas sobre una medida aparentemente solo fiscal, aborda problemas sociales mucho más profundos. Y creo que estamos en la coyuntura en la que estas transformaciones que se pueden hacer desde el legislativo en la política fiscal deberían afectar mucho más allá que darle más capacidad de acción al Estado. Ese es a donde quería ir con esta idea de que la reforma fiscal no puede ser solo para que el Estado, ese señor, ese ogro filantrópico, sea más robusto. La política fiscal está encaminada a transformar las condiciones sociales de la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué puede pasar si tú hablabas con un cálculo, Arturo, 150,000 millones para la cultura? Es 12 veces, 11 veces lo que está recibiendo este año, ¿no? Y entonces uno podría decir, oye, qué maravilla, ahora vamos a poder hacer no un Chapultepec, sino 2 Chapultepecs. 3. En fin, ahora podríamos decir, bueno, y ahora le vamos a triplicar el presupuesto al Fondo de Cultura Económica. Y entonces uno diría, qué maravilla, hemos fortalecido al Estado y hemos fortalecido su capacidad de acción. Yo creo que sería un error grave, porque supongamos que dotamos de mayores recursos a algunas de las entidades públicas. Yo creo que debería estar encaminado a un propósito que fuera más allá de ellas mismas. El caso del fondo, yo no querría que se incrementara su presupuesto para que hubiera más ejemplares de Vientos del Pueblo. En cambio, sí, para que tuviera más presencia el libro mexicano en las filiales del Fondo de Cultura Económica, que destinara ese dinero a estimular la presencia de la cultura mexicana fuera de nuestras fronteras. Es decir, no basta el incremento de este presupuesto federal para que haya una mejoría, sino encaminado a qué acción, ¿no? Es radicalmente distinto que ese presupuesto hipotéticamente incrementado en una entidad como el Fondo sirviera para llevar libros de Débora a la librería de Quito y a la librería de Madrid y a la librería de Buenos Aires, que hoy seguramente llegan sus libros, pero con una política de mayor trascendencia y mucho más ambiciosa, ahí sí sería una transformación importante. Entonces, no basta con esta idea de, ya con los impuestos de Piketty o con la idea del ingreso básico, incrementar el dinero con el que cuenta el Estado, sino que además hay que orientar bien qué tipo de intervención es la que produce una derrama más grande. En ese sentido, también es muy importante, cuando uno piensa en acciones concretas, es cuáles son aquellas que tienen un efecto mayor. Es decir, casi con la lógica de, si tuviéramos que tomar una medida
o tuviéramos que fortalecer un eslabón de la cadena del libro y tuviéramos que decidir cuál es aquel que le produce beneficios a más partes de la industria del libro, yo coincido con Débora que el tema estaría en las librerías. Las librerías son históricamente débiles, escasas, crónicamente frágiles financieramente. Entonces, y el efecto potencial de su multiplicación beneficia a los autores, porque llegan a más lectores, desde luego al público consumidor, a los editores. Más librerías pueden significar precios más bajos porque se hacen tirajes más grandes. En fin, hay un efecto dominó muy interesante si se fortalece la red de librerías. El caso de Francia es emblemático. Hay otro que puede también tomarse como ejemplo. De nuevo, no quiero ser un malinchista que solo por ver lo que ocurre fuera de México ya lo aplaude y lo quiere traer, sino, pero es útil nutrirse. El caso de lo que ocurre en España del sello de librería de calidad. Es decir, se establece un cierto criterio que tienen que cumplir las librerías en cuanto a diversidad de títulos, presencia de editoriales independientes respecto de librerías comerciales. En fin, se establece un perfil y aquellas librerías que cumplen ese perfil y que claramente son agentes culturales locales de gran peso, reciben un tratamiento, reciben este sello de librería de calidad que les permite acceder a ciertos beneficios para fortalecer su actividad cultural. Entonces, son otros fenómenos, de nuevo asociados a este caso, al eslabón más débil de todos, que es el de las librerías. Y después, hace tiempo que yo vengo fantaseando con una idea que es el pago en especie para los editores. Uno que trata de resolver dos problemas. El más grave es que las bibliotecas públicas casi no tienen presupuesto para comprar nuevos libros, por un lado. Entonces tienen una oferta de libros recientes muy pobre, por un lado. Y después los editores, la naturaleza del negocio editorial es que no vendemos todos los ejemplares que producimos, es imposible. Es decir, hacemos 1000 sabiendo que no nos los vamos a acabar porque hay que colocarlo, hay que exhibirlo, etc. Entonces hay una cantidad de libros que desde el punto de vista contable aparentemente son un activo, pero en realidad pueden ya no convertirse en mercancía vendible. Y mi propuesta de pago en especie es que se autorice, se cree un sistema que nos permita a los editores pagar parte de nuestros impuestos, idealmente el impuesto sobre la renta, con ejemplares de libros recientemente publicados que se destinen a las bibliotecas públicas. Entonces, es un mecanismo virtuoso que a nosotros nos permite pagar con algo en lo que ya invertimos, que ya el impresor pagó sus impuestos, en fin, es una mercancía que difícilmente va a circular. Se pone en circulación en la red de bibliotecas públicas y le damos a los lectores cercanos a esas bibliotecas públicas novedades. Hoy las bibliotecas no pueden comprar libros, entonces puede ser un mecanismo y es el tipo de novedades fiscales, legislativas, que pueden ayudarnos a hacer carambolas de tres bandas, ¿no? Ayudas a los editores, ayudas a las bibliotecas y finalmente ayudas a los lectores, ¿no? Eso es lo que querría decirles ahora. Pues muchas gracias, Tomás. Ahora, pues, será el turno de Óscar. Óscar, ¿nos podrías decir, en ese sentido, ya para ir concluyendo, qué medidas esperarían desde un proyecto como Malpaso para poder, transitar a una situación, por lo menos, de equilibrio, de desarrollo, de planeación a largo plazo de este gran proyecto? Sí, pues es una pregunta enorme, ¿no? Justo, o sea, cuando le preguntaste a Débora y después a Tomás, yo lo primero que anoté fue hacer una lista de políticas específicas, porque creo que es algo que se tiene que pensar más, porque creo que este tipo de charlas y de conversatorios pueden ser más pensados y pueden, o sea, de aquí puede salir como un documento bien interesante de políticas que como editores podamos proponer al Congreso, ¿no? En este sentido, creo que es necesario justamente cambiar las prácticas de comunicación entre gobierno e industria cultural,
porque como ya se ha dicho en esta charla, la mayor parte de los actores culturales del país somos actorcitos. O sea, no somos Penguin Random House u Océano, que de repente yo creo que pueden tener la facilidad de llegar al Congreso y decir, oye, necesito que ya mañana se abran las librerías porque estamos quebrando, ¿no? De repente llega Malpaso y les dicen, oye, estamos quebrando, no sé qué, y pues no nos van a hacer caso simplemente por nuestro tamaño, ¿no? Entonces, para empezar, cambiar las prácticas comunicativas entre gobierno e industria cultural para escucharnos entre ambos, haciendo eco de lo que decía hace rato, justamente hacer uso eficiente de los recursos. Esta cuestión, el ejemplo de Chapultepec es divino, porque ¿por qué necesitamos otro Chapultepec, no? Si tenemos otras urgencias culturales en el país. Número 3, mejorar bibliotecas públicas. Y cuando digo mejorar bibliotecas públicas, me refiero a mejorarlas en distintos formatos, o sea, enriquecerlas en distintos formatos. Si bien no van a tener, si el Estado no va a tener dinero para comprar las últimas novedades de todos, hay plataformas, o se puede crear una plataforma donde la gente pueda tener acceso a las últimas novedades editoriales de manera virtual, de manera digital, desde la biblioteca pública, ¿no? Eso para mí me parece una buena propuesta, porque de todos modos le están comprando el contenido, nos están comprando los contenidos y están haciendo lectores y están haciendo que nuestros contenidos lleguen a más gente, ¿no? Y también iba a decir, básicamente, que fortalecer y ayudar a las librerías, porque al final de cuentas las librerías son nuestro principal punto de venta, o sea, la caja registradora de la librería, estos 53.50 a los que se vende el libro, estos 53.50 son por ahí, por esa caja registradora pasa el grueso de los ingresos, ¿no? Entonces hay que cuidar a las librerías del país y hay que multiplicar las librerías del país. Y para eso, otra vez, se necesitan lectores y, 2, se necesita ayuda del Estado. ¿Por qué? Porque pues tener una librería no es nada fácil, ¿no? Y un comentario curioso con respecto a San Juan Chamula. La mayoría de los chamulas bajan a San Cristóbal y compran mucho, lo sé porque tengo un muy buen amigo librero en San Cristóbal, y compran libros sobre brujería y cuestiones religiosas y cosas así. Pero justamente, a falta de librerías en San Juan Chamula, pues tienen que bajar a San Cristóbal, o incluso desde Tuxtla, más bien van a San Cristóbal. Tuxtla es la capital del estado y no hay librerías en la capital del estado. Imagínense, ha de haber 3 o una cosa así, pero las librerías importantes, las librerías donde se encuentran libros como pues, un poco más de corte académico tal vez, es en San Cristóbal. Son necesarios más librerías en el país. Pues muchas gracias, Oscar. Un ejemplo donde de veras no hay librerías, San Juan Chamula. Bueno, como es todo el país, o sea, tú imagínate 125 millones de habitantes para 500 librerías. Eso es una emergencia. O sea, aquí en la actividad legislativa hay que legislar sobre cómo puede hacerse una política conjunta para que proliferen las librerías en este país. Eso no pasa por cultura, eso no pasa por esos presupuestos, pasa por la CFE, por en fin, por todas las demás dependencias que tendrían que... eso se puede lograr, Claro. Proliferemos las librerías en el país. Ya sería un avance maravilloso. Muy bien, pues muchas gracias. Como estarán de acuerdo, todos estos testimonios y toda esta información, pues requiere muchos programas más y muchas sesiones más, que esperemos poderlas llevar a cabo en la próxima legislatura y que Gabriela Sodi pueda ser esa representante popular de todos estos gremios y de todas estas vertientes de la cultura. Y pues le cedo la palabra a Gabriela para que pues despida. Pues me quedo, yo sé que la pregunta es inmensa para todos los que estamos aquí, me quedo con varios puntos que hemos discutido Arturo y yo. Evidentemente sentar a la Secretaría de Economía, porque esto no puede seguir así, que no podemos entrar por el lado
de los dineros culturales. Eso lo sabemos perfectamente bien. Es algo que hemos discutido desde que iniciamos ahora sí que esta aventura que vamos a poner en el documento, y creo que es sentar a la Secretaría de Economía y discutir con ella, o sea, cómo van a ser reales estas actividades de este gremio que de alguna manera necesita este apoyo, ¿no? También hemos discutido muchísimo los establecimientos culturales. Ese es un punto que traemos encima porque aquí entran tanto galerías como librerías, estos lados flacos de esta economía, donde tenemos que darles un perfil de estos establecimientos culturales que tengan ciertos estímulos para que sigan sobreviviendo, para que sigan existiendo y para que verdaderamente, como dices, 500 ante todo este horizonte o todo este panorama que tenemos es una locura. Yo que pertenezco al mundo de las plásticas, pues es lo mismo. Estamos atorados en el mismo y estamos siempre esperando en una puerta que no es la nuestra, ¿no? En una puerta que no nos va a permitir que tengamos estos espacios mercantiles, culturales, ¿no? Y que tengan estas ventajas o estos estímulos o estas propuestas. También me quedo de lleno con la digitalización. Creo que es prioridad. Creo que es prioridad que enfrentemos esta parte. Sabemos que es un dinero que no se va a lucir en un puente, que no se va a ver pero que es necesario que tengamos esta realidad enfrente de nosotros. Estábamos viendo una colección de libros que hay en este momento, de los más importantes de arqueología y de Mesoamérica, y que, bueno, pues están en una bodega botados y ni siquiera es tanto el dinero como la protección y la voluntad a una acción afirmativa de la custodia de estos textos, y también en la lucha permanente de que por qué Chapultepec necesita una segunda narrativa, por qué Chapultepec tiene que ser esa obra símbolo, por qué Chapultepec tiene que llevarse todo ese dinero, por qué Chapultepec, si desde el imperialismo hacia toda la zona y los recorridos de los museos neoliberales tiene que ser cacareado desde otro foro. Entonces creo que Chapultepec ha tenido para todos nosotros una verdadera afrenta desde el orden de lo cultural. Y algo que dices fundamental, Tomás, revisar esa parte de ese ISR en lo que para nosotros como artistas plásticos o visuales o como se llama, pues tenemos este manejo y de alguna manera pudiera expandirse o concretarse específicamente en la adquisición de los textos o en la adquisición de los libros, ¿no? Entonces me quedo con esas tareas de alguna manera que son las que me hacen resonancia dentro del panorama que yo puedo comprender o entender de estas políticas, y entre ellas, pues las que hemos hablado Arturo y yo, que ha sido el establecimiento mercantil cultural, que tiene que ser algo muy específico para estos lugares, y el dinero por la Secretaría de Economía, que tenemos que sentar a las dos secretarías, porque es fundante que la Secretaría de Economía, que estuvo en un tiempo y que ya no está, esté en la mesa de la discusión, digitalización y la revisión al ISR. Entonces, yo les agradezco muchísimo que me amplíen este panorama y que me permitan ver dónde podemos hacer sinergia en las agendas, dónde podemos encontrar alguna concordancia para empujar, si es que nos toca y nos favorece el voto, empujar parte de lo que serían las necesidades de este segmento de la cultura. Arturo. Y si no también, hay que dar. Y si no, exacto. Y si no, también vamos a seguir luchando. Así hemos sido defensores. Te escuchamos, Arturo. Pues sí, seguimos, ya no abordamos el tema. Aquí hay un tema en la Ciudad de México que es el reglamento para establecimientos culturales, porque una cuestión que nos ahorca es que todos los establecimientos se establecen y son valorados y regidos por el reglamento de establecimientos mercantiles, que eso es una cuestión que ha terminado con los espacios culturales y se les considera prácticamente como antros, cuando las librerías y estos centros deberían de ser centros de convivencia. Y en ese sentido tenemos grandes experiencias. En Canadá las librerías están hasta la medianoche o están abiertas como los antros porque la gente llega a las librerías. En Tokio hay establecimientos culturales las 24 horas del día. En fin, cuestiones. En Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿no? Pues son experiencias que tendríamos que recuperar y sobre todo cambiar nuestros reglamentos, nuestras leyes para permitir este tipo de espacios y no solamente pensar que son mercantiles.
Pues muchísimas gracias. 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 Gracias por sus testimonios, sus ideas, sus propuestas. Seguiremos en comunicación. Muchísimas gracias, Débora. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Y Arturo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Tomás. Suerte. Arturo, Gabriela. Bye.